El destino puede ser cruel, pero a veces, justo cuando todo parece perdido, nos presenta un rayo de esperanza que lo cambia todo. Así fue con una enfermera que, traicionada por unos estafadores, lo perdió todo y se refugió en un pueblo olvidado en medio de la nada. En plena noche de invierno, cuando el termómetro marcaba 30 grados bajo cero y el bosque siberiano parecía congelado en el tiempo, un hombre exhausto, con el rostro desfigurado por las cicatrices de la vida, llamó a su puerta. Cuando vio una marca en su muñeca, un lunar con forma de hoja de arce, sus piernas cedieron. Aquella señal no fue mera coincidencia, escondía una verdad capaz de estremecer hasta el alma más resistente. Fiebre e implacable, el invierno de febrero castigó a la región de Vologda con un frío cortante como una cuchilla. La taiga, inmóvil bajo su manto de hielo, no emitía un solo sonido, ni el susurro de las hojas, ni el canto de los pájaros. Solo el crujido de la nieve bajo las botas de Stefan Ignatievich rompió el silencio, como cristales que se rompieran a cada paso. Su abrigo de piel de oveja, heredado del anterior propietario de la cabaña, pesaba como plomo y estaba rígido por el hielo. Con cada zancada, se hundía hasta la cintura en los ventisqueros, luchando por liberarse y avanzar, solo para hundirse nuevamente. El aire que exhalaba formaba nubes blancas delante de su rostro, que pronto se convertían en escarcha sobre su barba gris y su gorro de lana. «No te detengas. Bajo ninguna circunstancia, no te detengas», repetía mentalmente como un mantra que lo mantenía en movimiento. Detrás de él, hombres con miradas perdidas y manos acostumbradas a la violencia lo perseguían sin piedad. Para ellos, la vida de otra persona no valía más que una moneda lanzada al viento. Stefan lo sabía, si se detenía un segundo, lo encontrarían. Y cuando lo encontraran, su cuerpo se uniría a los demás que la primavera revelaría a los recolectores de setas o a los guardabosques. El frío y el cansancio confundieron sus pensamientos. Pasado y presente mezclados en un confuso torbellino. Ahora se encontraba corriendo a través de un túnel subterráneo que había cavado años antes, una ruta de escape secreta desde el sótano de la cabaña. Ahora revivió la mañana que había destruido su vida para siempre. 3 días antes, no había sido más que una caza de rutina, un conejo, tal vez un zorro. Hasta que un viejo cedro, retorcido por los vientos y con una raíz que parecía la cabeza de un oso, llamó su atención. Siempre pasaba por ese árbol, pero ese día algo lo hizo detenerse. Raíces revueltas, marcas recientes de palas en la nieve. La curiosidad del ingeniero, ese instinto de descubrir causas y efectos que nunca lo habían abandonado, lo llevó a investigar. Enterrada allí, una caja fuerte de metal. En el interior, fajos de dinero y una carpeta con documentos. Quien los había escondido había actuado con prisas, sin molestarse en tapar las huellas adecuadamente. Idiota, se maldijo mentalmente. Podría haber seguido adelante. Pero no tenía que hacerlo. Por la noche 3 hombres irrumpieron en su cabaña. Lo golpearon, lo ataron y lo arrojaron al sótano, dejando a un guardia con cicatrices de viruela vigilando. «¿Dónde están los papeles?», preguntó el líder, un hombre bajo y corpulento con ojos tan fríos como fragmentos de hielo. «No tengo idea de qué están hablando», respondió Stefan. Luego arrastraron a un joven ensangrentado, casi sin fuerzas. Le preguntaron nuevamente sobre los documentos que supuestamente había robado y escondido. «No sé nada». «No tengo ningún papel», gritó el niño. Sonó un disparo, seco como una grieta. Los sesos del joven se derramaron sobre la pared. El guardia ni siquiera pestañeó. «Tú eres el siguiente guardián del bosque», advirtió el jefe, limpiando el arma con un paño sucio. «Hasta mañana por la mañana para pensar. Si no cooperas, tu cerebro decorará estas paredes». El vigilante se quedó dormido al amanecer. Stefan, que había aflojado las cuerdas durante la noche, escapó por el túnel secreto y emergió a 50 metros de distancia. Luego solo fue cuestión de correr por la nieve virgen, zigzagueando para mezclar las huellas. 15 años, pensó arrastrándose entre los pinos jóvenes. 15 años viviendo como ermitaño y todo desmoronándose en cuestión de horas. 15 años antes, Stefan Ignatievich Korneev era un hombre diferente, un ingeniero brillante, respetado en su campo, con una vida que muchos envidiaban. Allí estaba Larisa, una mujer vibrante con cabello rojo como llamas y un espíritu indomable, siempre buscando nuevas emociones. Y allí estaba Nadia, su hija de 10 años, con un lunar con forma de hoja de arce en su muñeca derecha, una herencia genética que él mismo portaba.
Ese fatídico día todo empezó como siempre. Stefan se estaba preparando para un viaje de trabajo y probando un nuevo proyecto. Larisa le había servido el desayuno y le había dado un beso de despedida. Nadia lo abrazó y le pidió un osito de peluche como regalo. «Trae uno grande, papá». «¿Lo prometes?», suplicó con esa sonrisa que derretía cualquier corazón. «Por supuesto, mi princesa». «El más grande que puedas encontrar», prometió besando su cabeza. Una semana después, regresó con el oso en brazos y encontró el apartamento vacío. Sobre la mesa una nota: «Perdóname. No puedo soportarlo más. Esto no es vida, es una prisión. Nadia y yo necesitamos algo diferente». Más tarde descubrió lo que significaba diferente. Un compañero de trabajo vio a Larisa con un hombre en un BMW nuevo. Una vecina dijo que madre e hija se habían ido en un taxi con maletas. Las búsquedas no dieron resultado. Larisa había desaparecido como el humo, llevándose a su hija consigo. Había cortado el contacto con sus familiares y se había alejado de la vida de amigos en común. La policía se aclaró las manos: un adulto tiene derecho a irse y el niño se queda con la madre. 3 años de tortura después, un conocido lejano le habló de un incendio en un albergue de un pequeño y aburrido pueblo. 2 mujeres, una pelirroja y un niño, murieron quemados. Los cuerpos irreconocibles. El trabajo se convirtió en una carga. Los colegas evitaron a ese hombre destrozado. Los amigos, al no saber cómo ayudar, se marcharon. Entonces Stefan decidió desaparecer, tal como había desaparecido su familia. La profunda taiga se convirtió en su único refugio. Una choza abandonada, renovada por sus propias manos, se convirtió en una fortaleza contra el mundo. Durante 15 años sobrevivió gracias a la caza, las setas y las bayas, y rara vez iba al pueblo más cercano a comprar lo esencial. 15 años de soledad han agudizado sus sentidos más allá de lo imaginable. Aprendió a escuchar el bosque como un ser vivo, captando cada suspiro, cada susurro. Podía sentir la lluvia con un día de antelación con solo olerla. Podía distinguir los matices de la nieve, desde el azul del hielo compactado hasta el amarillo pálido de los cristales bajo los pinos. Ahora esos sentidos intensificados le decían que estaba en su límite. El cuerpo ya no respondía, los miembros pesaban como hierro por el frío. La noche caía sobre la taiga y con ella llegó una ola de hielo aún más cortante. «No lo lograré», admitió, deteniéndose para descansar bajo un abeto. Fue entonces cuando el viento trajo un aroma casi imperceptible, no el humo de un incendio forestal, sino el de una chimenea encendida, mezclado con el cálido aroma del pan recién hecho. Stefan levantó la cabeza y olfateó como un animal herido. El viento soplaba del este, así que allí había una casa. Se arrastró hacia el olor, tropezando, cayendo, levantándose más por instinto que por fuerza. El frío mordía la piel, penetraba la ropa. El tiempo ha perdido significado, sus movimientos se volvieron automáticos, mecánicos. Cuando finalmente un destello amarillento brilló a lo lejos, la ventana iluminada de una casa, no lo podía creer. Una casa de madera, con las luces encendidas. Salvación. Los últimos metros fueron los más difíciles, como si la naturaleza, después de ofrecerle esperanza, quisiera robarle las últimas fuerzas. En la puerta, Stefan se desplomó. Se puso de rodillas y se arrastró hasta la puerta. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó la mano y llamó suavemente, apenas audible. La puerta se abrió y una oleada de calor y el olor a pan recién horneado lo envolvieron. En el hueco, la figura de una mujer. «Dios mío, ¿qué te pasó?», escuchó su voz preocupada. Intentó responder, pero sus labios no obedecieron. Él la miró y algo en esos cálidos ojos marrones le pareció extrañamente familiar. El calor de la chimenea, el contacto de unas manos suaves que le ayudaron a ponerse de pie, preguntas que no podía responder. Luego solo oscuridad, una oscuridad misericordiosa que se llevó el dolor y el hielo. Número de habitación. La habitación 8 del hospital regional estaba bañada por la pálida luz del amanecer. Los rayos del sol, que se filtraban a través de las cortinas de tul, dibujaban arabescos temblorosos en las paredes desconchadas. En la puerta se oyó un ligero ruido, era Nadiezhda Stepanovna Korneeva, que entraba sin hacer ruido, con una bandeja de medicinas en las manos. «¿Cómo está hoy nuestro héroe Iván Petrovich?», preguntó en voz baja, acercándose a la cama donde un hombre mayor,
de rostro fruncido y ojos apagados, intentaba levantarse con esfuerzo. Sobreviví hasta el amanecer, y eso es demasiado, refunfuñó el anciano, agarrando con dedos temblorosos la manta raída. Acuéstate, acuéstate, ayuda Nadiezda. Apoyó la almohada con un gesto rápido pero delicado, como si estuviera manipulando algo frágil. Yo te ayudaré. Sus ojos marrones, los mismos que el muñeco de nieve había visto la noche anterior, sin saber dónde, lo miraban con una intensidad que parecía absorber el dolor ajeno. Te traje algo, dijo, sacando del bolsillo de su abrigo un pequeño recipiente con caldo de pollo casero y unos pirojki de repollo, aún calientes. Necesitas recuperar tus fuerzas. El anciano la miró con recelo y le temblaban los labios. ¿Para qué, hija? Tengo casi 80 años. Mis piernas no me obedecen, mi corazón falla. Mis hijos están en las capitales, mis nietos ni siquiera saben que existo. ¿Por qué obligarme? Nadiezda sonrió y fue como si el sol de invierno se calentara. Porque se acerca la primavera, respondió mientras ayudaba a Iván Petrovich a sentarse y acomodaba cuidadosamente la sábana. Y en tu huerto, tú mismo lo dijiste, los manzanos esperan. ¿Quién los podará sino tú? ¿Quién recogerá los frutos? El anciano, con manos temblorosas, se llevó a los labios una cucharada de caldo. Sus ojos se cerraron por un momento como si el sabor lo transportara a otra época. Igual que mi madre cuando yo era niño, murmuró con la voz quebrada. ¿Ves? Todavía hay motivos para quedarte, le guiñó un ojo Nadiezda, sacando un peine de su bolsillo. Déjame arreglar ese cabello. El médico vendrá hoy. Mientras sus ágiles dedos desenredaban el cabello blanco del anciano, tarareaba suavemente una canción de cuna, como si estuviera atesorando no solo a un paciente, sino un recuerdo olvidado. La puerta crujió. Zinaida Pavlovna, la jefa de enfermeras, una mujer de rostro severo y corazón más grande que el Volga, se asomó desde el pasillo. Korneeva, otra vez alimentando a sus pupilos debajo de la mesa, refunfuñó, pero el tono era más de resignación que de reproche. Vas a arruinar a estos ancianos, Nadiezda. El anciano, sin embargo, ya sonreía, débil pero visible. Ayer Iván Petrovich dio solo sus primeros pasos por el pasillo, informó con orgullo Nadiezda. Zinaida suspiró y sacudió la cabeza. ¿Y tú, niña, no estás lo suficientemente cansada? Todos los días traes comida de casa, te quedas horas extras y aún así tomas ese auto eléctrico lleno de gente para regresar. ¿Cuándo vas a pensar en ti misma? Nadiezda simplemente se encogió de hombros mientras guardaba su peine. Ayudar a los demás es lo que me calienta por dentro, Zinaida Pavlovna. Como el té caliente en un día de nieve. La jefa de enfermeras no insistió. Sabía que discutir con esa terquedad era como intentar contener agua en las manos. Cuando cayó la noche, el coche eléctrico estaba casi vacío. Nadiezda estaba sentada junto a la ventana, con la frente apoyada en el frío cristal. Afuera, la estepa nevada desfilaba en siluetas azules, campos blancos, caseríos perdidos, bosques oscuros que se confundían con el crepúsculo. La fatiga pesaba mucho sobre los huesos. El día había sido largo, nuevos pacientes ingresados, procedimientos retrasados, el doctor Sabeliev, que había vuelto a olvidar sus gafas y culpaba a todo el equipo de su propia distracción. Y sobre todo, las palabras de Antonina Nikolayevna, que nunca abandonaban su cabeza: eres muy abierta, Nadiezda. El mundo no es amable con almas así. Ten cuidado, hija mía. No en cada sonrisa se esconde bondad. Un clic metálico atravesó sus pensamientos. La puerta del carruaje se abrió violentamente. Entraron dos hombres, uno bajo, de hombros anchos y ojos glaciales, el otro, alto, con el rostro marcado por cicatrices que parecían mapas de batallas perdidas. Recorrieron con la mirada el compartimento, lentamente calculando. Algo en la forma en que se movían, como lobos olfateando a sus presas, hizo que a Nadiezda se le erizaran los pelos de los brazos. Se giró hacia la ventana y se puso la bufanda para cubrirse más la cara. Lo siento, señora. ¿No ha visto por aquí a un anciano con un abrigo de piel? La voz ronca sonó justo detrás de ella. Nadiezda se volvió lentamente y se encontró con la mirada del hombre bajo, cuyos ojos, dos fragmentos de hielo, la traspasaron. No, respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su propia voz. Acabo de embarcar en Zarechnaya. Estaba solo en el carruaje.
El hombre la miró durante un segundo más, como si evaluara la sinceridad de su respuesta, antes de seguir adelante. Pero el corazón de Nadiezda latía con tanta fuerza que temía que lo oyeran. ¿Por qué mentí?, se preguntó mientras los hombres se alejaban. Tal vez en realidad estén buscando a un familiar. Pero el instinto, el mismo que tantas veces la había salvado, gritaba en silencio: peligro. Faltaban 20 minutos para qué. Tu estación. Apretó la correa de su desgastado bolso y sus dedos contaron los postes que pasaban junto a la ventana, como si fueran señales de una fuga. Imágenes del pasado acudieron en destellos mientras caminaba por la calle desierta de Sosnovka, con la nieve crujiendo bajo sus botas. El pequeño apartamento en las afueras de una ciudad industrial. El padre alto, de manos callosas y ojos cansados, pero siempre tiernos. El olor de su odiocolón barato, la aspereza de su barba cuando la besó antes de acostarse. Estamos haciendo algo importante, Nadiezda, dijo, hablando de estrellas, de máquinas que vuelan, de engranajes que protegen la patria. Y la madre hermosa e impaciente con el pelo rojo y un perpetuo descontento. Hay tanto talento desperdiciado en esta ciudad podrida. Podría ser en Moscú, en el ministerio. Pero no, tenemos que vivir como ratas, de sueldo en sueldo. Recordó el día en que todo se vino abajo. El padre se había ido a una misión. Trae un osito de peluche, papi. El más grande que puedas encontrar, le pidió abrazando sus piernas. La más grande y peluda, mi princesa, le había prometido, abrazándola contra su pecho. 3 días después, su madre la despertó en mitad de la noche. Vístete. Vámonos. ¿Qué pasa con papá? Papá se queda. La voz de la madre tembló. Él ama su trabajo más que a nosotros. Merecemos algo mejor. La vida mejor resultó ser una pesadilla. Un apartamento alquilado en una ciudad extraña. El tío Grisha, el nuevo amigo de la madre, inicialmente amable con regalos y cenas en restaurantes. Hasta que se acabe el dinero. Hasta que los regalos se convirtieron en gritos, las noches se llenaron del olor a vodka y de las sombras de manos levantadas. Mamá, volvamos con papá, suplicó la niña de 10 años. No podemos, hija, gritó la madre. No podemos volver atrás. Yo hice algo que él nunca perdonaría. Años más tarde Nadiezda lo entendería, su madre había cogido documentos de la caja fuerte de su padre la noche de su fuga. Papeles que necesitaba el tío Grisha. Y cuando dejaron de ser útiles, madre e hija también dejaron de ser útiles. Entonces comenzó la peregrinación por ciudades sin rostro, habitaciones alquiladas, trabajos precarios. La madre enfermó repentinamente con una crueldad que no escatimó lágrimas ni disculpas. Perdóname, hija mía, susurraba entre ataques de dolor, en la sala que apestaba a desinfectante. Estaba tan equivocado. Encuentra a tu padre. Es un buen hombre. Te ama. Pero el padre ya no estaba. El orfanato, las miradas indiferentes de los trabajadores sociales. Miramos, niña. En la dirección no vive nadie. En la fábrica dijeron que había dimitido hace años. Quizás cambió de nombre o, quién sabe, se fue. La calle rural que conducía a la casa de Antonina Nikolaevna se tragó sus pasos. Solo 3 ventanas se iluminaban en la oscuridad. La vieja casa de madera, ahora su refugio temporal, la esperaba con el pesado silencio de la nieve. La cabaña de madera, refugio de Nadja, se recortaba contra el cielo estrellado como una promesa de calor en medio del hielo. 4 ventanas iluminadas, un porche robusto, marcos tallados a mano que contaban historias de otras épocas. En el interior, el aire penetrante de la noche rusa penetraba hasta el último rincón, la chimenea, inactiva desde la mañana, despedía un olor a ceniza fría. Con manos que le temblaban más de presentimiento que de frío, Nadja revivió las brasas, soplando sobre ellas hasta que las llamas volvieron a bailar, ansiosas por devorar los leños secos. La nieve se derritió en su cabello mientras se quitaba el abrigo empapado y lo colgaba junto a la puerta como un escudo contra el mundo exterior. La tetera empezó a chisporrotear sobre el fuego y se permitió un momento de rutina, el único antídoto contra el caos que la atormentaba. Del armario sacó un cuaderno de tapas gastadas, donde la letra firme de Antonina Nikolaevna anotaba recetas como si fueran oraciones. Panés de centeno con champiñones y cebolla, amasa el dolor con harina, déjalo reposar como un corazón cansado.
El secreto está en la levadura y en la paciencia. Era la firma de la anciana, aquellos panes no solo nutrían el cuerpo, sino que tejían recuerdos en cada bocado. Hazlos cuando te ataca la soledad, Nadjenka. Calientan el alma más que el horno, decía una nota al margen, escrita un día en que la tinta se corría, tal vez por las lágrimas, tal vez por la nieve derretida. Mientras amasaba la masa, los dedos de Nadja dibujaban círculos en el aire, como si intentara desatar los nudos de su propia historia. Se graduó con honores en la Escuela Técnica de Enfermería, encontró un rincón en la residencia de estudiantes y, más tarde, siendo huérfana, un apartamento diminuto. Culo en un Khrushchevka del primer piso, ventanas que dan a Noisy Avenue, pero la tuya. Cada mueble comprado en tiendas de segunda mano, cada taza esmaltada, cada cortina remendada, era un acto de resistencia. Aquí nadie me puede llevar, repetía mientras clavaba clavos en la pared. Y durante un tiempo casi lo creyó. El hospital le dio un propósito, las manos que cambiaban los vendajes, las sonrisas de los pacientes ancianos, la rutina que incluso exhausta, era suya. Hasta ese domingo en la pequeña iglesia de Sao Nicolau. Valentina Sergeyevna parecía un presagio, seda plateada en el pelo, los ojos húmedos de alguien que lleva un viejo luto. Inquilinos deshonestos, mi hijo de clase trabajadora, una casa perdida, la voz, un hilo de melancolía culta, tejió una historia tan creíble que Nadja sintió el peso de la injusticia como si fuera suya. Quédate con nosotros hasta que encontremos un lugar, ofreció la mujer, y ella, ingenuamente, aceptó. Los primeros días fueron un juego de sombras, el olor a vodka barato en los pasillos, los pasos de Víctor en las noches, la puerta cerrada que no detenía el susurro, «Eres mío, ¿entiendes?». Las marcas en el brazo disimuladas con mangas largas. Hasta que Antonina Nikolaevna, como un ángel con un abrigo gastado, le tendió la mano, «Ven a mi pueblo». Allí el viento borra las huellas. El pan ya se estaba dorando en el horno cuando un ruido rompió el silencio. No era el crujido de la leña ni el aullido del viento. Toc toc toc, insistente, desesperado. Nadja se quedó helada, con la cuchara de madera suspendida en el aire. Su corazón se aceleró golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. ¿Quién se atrevería a venir aquí esta noche en este olvido? La sombra de Víctor cruzó por su mente, oscura como las manchas de moho en las paredes de la Khrushchevka. Toc toc. Más débil ahora, como si la mano que golpeó estuviera perdiendo fuerza. Avanzó hacia la ventana y apartó la cortina de cretona descolorida. En el porche una figura encorvada luchaba contra el peso de su propia carne congelada. Un hombre o lo que quedaba de él, un tulip cubierto de nieve, botas rotas, dedos que apenas podían sostener el palo con el que golpeaba el cristal. Dios mío, se va a morir congelado, pensó, y el miedo por un instante retrocedió ante algo más antiguo, el recuerdo del juramento hipocrático, la voz de su madre susurrando ayuda, aunque duela. Nadja corrió hacia la puerta y tiró del pestillo. El aire helado invadió la casa. ¿Lo que le pasó?, gritó sosteniendo el cuerpo que se desplomaba. El hombre levantó la cabeza y ella vio, la mitad de su rostro oculto por una barba gris y cicatrices, la otra mitad por una máscara de hielo. Pero fueron los ojos los que la paralizaron. Dos fragmentos de ámbar turbio salpicados de algo que no era solo dolor, era reconocimiento. Adelante, tartamudeó, sus labios agrietados moviéndose en silencio. Luego, como un animal herido, cruzó el umbral y se desplomó en el suelo, llevándose consigo el último aliento de conciencia. Nadja se arrodilló a su lado y le presionó la muñeca con los dedos. Débil, pero vivo. Mientras arrastraba el cuerpo cerca del fuego, una pregunta ardía en su garganta, ¿por qué esa mirada la perturbaba tanto? Como si, en algún lugar profundo, tu alma ya supiera la respuesta. El almacén de la estación. El hijo está de guardia hoy, cubriendo un turno de 24 horas. Es soldador como su padre. Algo tembló en el pecho de Nadja, una fractura fina, casi imperceptible, donde la desconfianza comenzaba a ceder. Esa voz entrecortada, esos ojos llenos de una tristeza que solo el tiempo pudo esculpir. ¿Cómo podía mentir una mujer así? Tengo una habitación libre, se escuchó decir, sorprendida por sus propias palabras. Realmente no fue una mentira. Era una verdad a medias, un espacio que ella misma aún no había llenado. Los ojos de Valentina Sergeyevna ardieron, primero de incredulidad y luego de húmeda gratitud. Ángel mío, niña. ¿Pero a qué te refieres?
No, no podemos molestarte. La voz temblaba, pero las manos ya estrechaban las de Nadja, con impaciencia, como si temieran que la oferta se disolviera en el aire. Solo hasta que resolvamos el problema de la vivienda, insistió Nadja con firmeza, aunque algo en su interior ya intuía que no se trataría de una estancia temporal. Sé lo que es no tener un techo sobre tu cabeza. Y él realmente lo sabía. Los primeros días después de la fuga habían sido una pesadilla disfrazada de cuento de hadas, las extrañas paredes, el silencio que resonaba como una amenaza, la soledad que se enroscaba en los huesos como escarcha. Valentina Sergeyevna resultó ser una invitada impecable. Los almuerzos aparecieron en la mesa como por arte de magia, el polvo desapareció de los rincones y por la noche se desdobló. Historias de su vida como maestra, cada anécdota cargada por décadas de tizas y pizarrones. Mira esta, Serioja, dijo mostrando una foto amarillenta de una clase del colegio, señalando con el dedo a un niño de ojos claros. Hoy es profesor, imagínate. Y esta, Lenochka, se convirtió en actriz. Aparece en telenovelas. Nadja escuchó fascinada cómo la mujer tejía con palabras un pasado que parecía más real que el presente. Víctor solo apareció al tercer día. Ya era de noche cuando entró trayendo consigo el fuerte olor del invierno, de nicotina y algo más, un trago de vodka apenas disimulado. Alto, de hombros anchos, barbilla cuadrada que hablaba de terquedad, ojos que escudriñaban el entorno como si midieran amenazas. Entonces este es nuestro Salvador, refunfuñó, mirando a Nadja con una mirada que pesaba, evaluaba, clasificaba. Su madre ya le ha llenado los oídos. Un ángel, repitió Valentina Sergeyevna, agitando las manos. Y es lindo, Vitia, míralo. Víctor sonrió ampliamente sin vergüenza. Solo te estoy haciendo un cumplido, mamá. Gracias, Nadja. Pocas personas harían lo que tú hiciste. Luego, como si el asunto estuviera cerrado, ¿qué pasa con la cena? Tengo hambre como un lobo. En los días siguientes Víctor se convirtió en un fantasma. Se fue antes del amanecer y regresó cuando la luna ya dominaba el cielo. Nadja apenas lo vio, solo capturó fragmentos de su presencia, la voz profunda detrás de la puerta, el crujido de la cama en la habitación de invitados, el olor a alcohol que persistía en los pasillos. Es un gran trabajador, como su padre, explicó con orgullo Valentina Sergeyevna. Tome 2 turnos seguidos para ahorrar dinero para nuestro rincón. Nadja asintió, aunque algo en el tono de la mujer, casi una advertencia, casi una disculpa, le erizó los pelos de la nuca. Hasta que llegó esa noche. Nadja regresó del turno de noche con los huesos doloridos por el cansancio y encontró la casa impregnada de humo y cachaza. En la cocina, Víctor estaba sentado a la mesa con 2 hombres desconocidos, con una botella medio vacía entre ellos. Al verla se puso de pie con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Conoce a mis amigos, Nadja? Este es Sergei, este es Scott, compañeros de la fábrica. Uno de los hombres, delgado con ojos que no dejaban de parpadear, se rió entre dientes. Lindo. Qué suerte tienes, Vitiek. Pasó junto a ellos en silencio, se encerró en su habitación y apoyó la espalda contra la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que le dolía. ¿Dónde está Valentina Sergeyevna? La pregunta ardía, pero la respuesta solo llegó por la mañana, servida con café amargo y olor a resaca. Su madre fue a visitar a una amiga, explicó Víctor, apareciendo en la cocina solo en ropa interior, con la cara hinchada y el cabello despeinado. Tenía un problema cardíaco. Vuelve en 2 días. Se acercó con el cuerpo demasiado caliente y el aliento agrio. No estés sola, belleza. Su mano bajó por la cintura de Nadja como si fuera un derechazo. Ella se alejó sobresaltada. Por favor, no lo hagas. Ah, basta, se rió avanzando. ¿Crees que no veo cómo me miras? Chica joven, sana, sola. El aliento alcohólico le quemaba la mejilla. Nadja giró su cuerpo y escapó, corriendo hacia su habitación como si el diablo la persiguiera. Pasó todo el día encerrada, saliendo solo cuando estaba segura de que él estaba dormido, con la oreja pegada a la puerta y los nervios a flor de piel. Por la noche llamó a la puerta. Nadia, ábrela. La voz sonaba sobria. Incluso arrepentido. Quiero disculparme por la mañana. Bebo demasiado y pierdo la cabeza. Abrió la puerta entreabierta, manteniendo la cadena en su lugar.
Víctor vestía una camisa limpia, el cabello peinado y los ojos bajos. Perdóname, idiota. Te juro que no volverá a suceder. Incluso preparó pelmeni. Cenamos como mayores. Ella dudó. Luego, contra todo instinto, aceptó. La cena transcurrió con inquietante normalidad. Víctor habló de la fábrica, de los planes para el futuro, sin una sola pista. Por un momento Nadja casi creyó que el incidente de la mañana había sido una ilusión suya, una pesadilla distorsionada por el cansancio. Hasta que volvió a sonar el golpe en la puerta, esta vez de noche e insistente e imperioso. Abierto. Sé que estás despierto. Se sentó en la cama con el cuerpo tenso y los ojos explorando la oscuridad. Vete, por favor. Es demasiado tarde para eso, gruñó. Ábrelo. O derribaré la puerta. Llamaré a la policía. Víctor se rió, un sonido gutural y triste. ¿Policía? ¿Y qué dirás? ¿Que dejaste que la gente viviera contigo por amabilidad y ahora te arrepientes? Su sombra se movió al otro lado del bosque. Tengo 3 condenas, Nadja. Conozco todo tipo de policía que puedas imaginar. Un golpe en la puerta. Luego otro. Te atraparé de todos modos. Ella se acurrucó contra la cabecera, con las rodillas pegadas al pecho, mientras su voz se convertía en un silbido venenoso. Mañana hablaremos. No hay ningún lugar a donde correr. Por la mañana no había rastros de la noche anterior. La casa relucía, inmaculada. Sobre la mesa, el desayuno. Y en la puerta Valentina Sergeevna, fresca como una rosa invernal, con un nuevo peinado. Buenos días, cariño, cantó. ¿Cómo te fue sin mí? Sus ojos, esos mismos ojos sabios y tristes, no mostraban sorpresa ni indignación. Como si la violencia de la noche fuera un detalle doméstico más, algo tan común que ni siquiera merecía comentario. Víctor no te molestó, ¿verdad? Nadja abrió la boca. Cerró. Anoche. Ah, debe haber estado bebiendo otra vez, suspiró la mujer, sacudiendo la cabeza con ensayada resignación. Desvalido. La vida lo maltrató. No lo tomes a mal, es un buen tipo. Y en el fondo de esos ojos no había duda ni culpa. Solo el frío resplandor de alguien que ya había calculado cada movimiento y sabía que el juego estaba ganado. De madera envejecida, cera de abejas y un ligero rastro de canela, como si el tiempo no tuviera prisa allí, como si las paredes guardaran secretos de generaciones que supieron resistir. La luz del atardecer se filtraba a través de las gruesas cortinas de lino, proyectando largas sombras sobre el amplio suelo de tablones, desgastado por el uso pero aún firme. Antonina Nikolaevna encendió la lámpara de queroseno sobre la mesa, un gesto antiguo, casi ritual, mientras Nadja, inmóvil en el umbral, sentía que el peso de los últimos meses se le escapaba de los hombros como nieve derritiéndose. Pasa, hija. Aquí el miedo no traspasa la puerta, dijo la mujer, y no fue una simple frase, fue una orden suave, una promesa. La casa ya te conoce. Nadja obedeció. Los pasos resonaron en el espeso silencio de la sala principal, donde la estufa de hierro fundido reinaba como un altar. Las paredes cubiertas de fotografías amarillentas e iconos descoloridos, contaban historias sin palabras. Una joven Antonina, con uniforme de enfermera, sonriendo junto a sus colegas, niños tomados de la mano frente a un lago helado, un hombre de espeso bigote cuya mirada severa contrastaba con la dulzura con la que sostenía un violín. Fue como entrar en un libro abierto, donde cada página respiraba recuerdo. Siéntate, Antonina señaló el banco de madera al lado de la mesa, cubierto con un mantel bordado a mano. El samovar está listo. Té de tilo con miel de nuestros apiarios. Calma el alma. Las manos de Nadja temblaron cuando cogió la fina taza de porcelana, decorada con flores de un azul casi descolorido. El líquido caliente le quemó la garganta, pero el calor que se extendió por su pecho fue más que físico. Era como si alguien, después de meses, finalmente le dijera que existes. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creyó. Te van a buscar, murmuró apretando con los dedos la taza hasta que le dolió. Víctor no se rinde así. Antonina se sirvió el té con una calma que parecía sobrenatural. Por supuesto que lo harán. Pero aquí son extranjeros. Y en Sosnovka los extranjeros no duran mucho, una leve sonrisa, casi imperceptible, asomó a sus labios.
Además, ya me ocupé de todo. Su desaparición será plausible. Una emergencia en el hospital, una ambulancia que te llevó a otra ciudad. Ya se están preparando los trabajos. Incluso tu jefe ha sido notificado de que estás de baja por enfermedad. Por agotamiento. Los ojos de Nadja se abrieron como platos. ¿Cómo? Mi nuera trabaja en el Ministerio de Salud. La anciana se encogió de hombros, como si fuera lo más natural del mundo. Y el hijo de nuestro cura es abogado. No te preocupes por los detalles. Preocuparse por vivir. La palabra resonó entre ellos, pesada y dulce como la miel en el fondo de la copa. Para vivir. No sobrevivir. Sin esperar hasta el día siguiente. Para vivir. ¿Y si se enteran? Nadja escuchó que se le quebraba la voz. Si vienen aquí. Antonina Nikolaevna dejó la taza sobre la mesa con un fuerte clic. Entonces verás lo que pasa cuando te metas con las hijas de Sosnovka. Sus ojos, antes tan cálidos, se endurecieron como el acero templado. Esta casa tiene más de 100 años. Estos muros han visto guerras, hambrunas, traiciones. Pero nunca han visto dentro de ellos a una mujer derrotada. ¿Lo entiendes? Nadja entendió. No con su cabeza, sino con algo más profundo, ese lugar en su pecho donde la esperanza, que creía muerta, todavía latía débil y obstinadamente. ¿Y mañana? Preguntó, su voz era poco más que un susurro. Mañana. Antonina extendió su mano sobre la mesa. A plantillas marcadas por venas azules y viejas cicatrices, te despiertas. Come pan caliente con mantequilla casera. Respira aire que no huela a mentira. Y cuando esté listo, atacamos. El nosotros sonaba como un ejército. Como una frase. Afuera, el viento aullaba entre las ramas de los manzanos, pero dentro de la casa, al menos por esa noche, no había lugar para el miedo. Solo por el fuego crepitando en la chimenea, el olor a hierbas secas que colgaban del techo y la silenciosa certeza de que por primera vez en mucho tiempo, Nadja no estaba sola. Y eso, empezó a darse cuenta mientras el té calentaba sus entrañas, era lo más peligroso de todo para ellos. Porque a un lobo solitario se le puede abatir. ¿Pero un paquete? Un paquete sobrevive. El aire que entraba por la puerta abierta llevaba consigo el fuerte aroma de manzanas congeladas, madera húmeda y algo más, un olor intangible pero profundamente familiar, como si perteneciera a una época que Nadja solo podía recordar en sueños. Entra, no te quedes ahí, dijo Antonina Nikolaevna, haciéndose a un lado para dejarla pasar. Aquí no hay lujos citadinos, el baño está en el patio trasero, el agua sale del pozo, pero por otro lado el aire es puro y el silencio es un manto. Por dentro, la casa resultó ser mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Un gran salón con la estufa rusa dominando el espacio, la cocina escondida tras una cortina bordada, 2 dormitorios con suelos desgastados hasta amarillear por el tiempo. Las paredes, oscurecidas por los años, guardaban antiguos iconos en los rincones, observando todo con ojos serenos. Mi bisabuelo construyó esta casa con sus propias manos, dijo Antonina Nikolaevna, pasando la palma de la mano por la tosca madera con un orgullo que solo conocen quienes llevan la sangre de la tierra. Aquí crecieron 4 generaciones. Mi madre me dio a luz en esta misma chimenea. Le enseñó a Nadja cómo encender el fuego, dónde guardar la leña y cómo sacar agua del pozo sin que el cubo golpeara las paredes de piedra. Pronto aparecieron las vecinas, la niñera Clava, con sus manos nudosas y una sonrisa que parecía cosida en su rostro, y de Duska Mitia, cuyos ojos claros brillaban como hielo al sol. No crean que este es el fin del mundo, se rió Antonina Nikolaevna. El tren circula 4 veces al día. La estación está a 30 minutos a pie y los martes la tienda viene sobre ruedas, puedes comprar todo lo que necesitas. Cuando se despidió abrazó a Nadja con una fuerza que le dolía y le susurró, volveré dentro de una semana para ver cómo está. Descansar. Recupera tus fuerzas. Y no te preocupes por el apartamento, mi yerno es abogado. Él ya se está ocupando de tu caso. Estos delincuentes pagarán por todo. Los días en el pueblo transcurrían lentos y plenos, como miel goteando de una cuchara. Nadja se despertó con las primeras luces del sol, encendió la estufa y preparó un sencillo café con pan casero. Luego fue al pozo, rompió madera, barrió el suelo de tierra. Por las noches leía los libros amarillentos que llenaban las estanterías o me quedaba junto a la ventana,
contemplando el jardín cubierto de nieve, mientras el viento susurraba entre las ramas de los manzanos. Poco a poco el miedo se fue disolviendo como azúcar en agua caliente. Sus mejillas cobraron color, su sueño se volvió profundo, sin sorpresas. Ya no había ese escalofrío ante cada crujido en la casa, ese pánico al abrir la puerta. Los vecinos la recibieron como si siempre hubiera sido suya. La niñera Clava trajo tarros de encurtidos caseros y mermelada de albaricoque y le enseñó a hornear pan en el horno ruso, cuya corteza dorada crujía bajo sus dedos. Deduska mi tía ayudaba a cortar leña y contaba historias sobre el pueblo, cuando Sosnovka era una ciudad ruidosa, llena de niños corriendo por las calles de tierra. Antonina Nikolaevna aparecía todas las semanas trayendo noticias de la ciudad. Víctor y Valentina Sergeyevna habían declarado desaparecida a Nadja, acusándola de fugarse con una gran suma de dinero. Pero el proceso está avanzando, dijo con un brillo decidido en sus ojos. 2 víctimas más parecían dispuestas a testificar. No escaparán. Después de un mes, Nadja volvió a trabajar. El tren partió antes del amanecer y regresó cuando ya había caído la noche. El viaje fue largo, pero ella no se quejó. Cada kilómetro que la alejaba de su antigua vida era como un soplo de aire fresco tras años de asfixia. Febrero llegó helado y con espesas capas de nieve. Una tarde al regresar del trabajo, Nadja encendió la estufa y decidió hacer piraguas de centeno, según la receta de Antonina Nikolaevna. El olor a pasta fresca y relleno de champiñones llenó la casa, mezclándose con la nata. Escupir de las brasas. Afuera, la nieve bailaba en remolinos, pero adentro, el calor era casi un abrazo. Sus pensamientos fluían lentamente como si el tiempo también hubiera aprendido a respirar. Habían sucedido muchas cosas en los últimos meses, dolor, miedo, desesperación, y ahora, una quietud que parecía un milagro. Era extraño cómo la vida podía dar un vuelco en un instante. En un momento estás en el fondo convencido de que nunca volverás a ver la luz. Al siguiente una mano se extiende y de repente estás de nuevo en pie, llenando tus pulmones con aire que no sabías que todavía existía. Antonina Nikolaevna se había convertido en mucho más que una salvadora. Ella era la madre que Nadja nunca había tenido, sabia, comprensiva, sin prejuicios. Alguien que creyera en ella cuando ella misma se había rendido. Su ensoñación fue interrumpida por un golpe en la ventana, seco, urgente. Su corazón dio un vuelco y se hundió en su estómago. ¿Víctor la encontró? ¿Cómo? ¿Quién podría haber hablado? El golpe se repitió, esta vez más débil, como si quien estaba afuera apenas tuviera fuerzas para insistir. Nadja se acercó con cautela y apartó la cortina. En el porche iluminado por la luz amarilla de una débil farola, había un hombre. No fue Víctor. Un anciano de barba gris, cubierto de nieve, se apoyaba contra la pared de la casa como si las piernas ya no lo sostuvieran. El miedo dio paso a una punzada de compasión. Quienquiera que fuera ese hombre, estaba helado. Abrió la puerta con fuerza. Dios mío, ¿qué te pasó? El extraño se desplomó lentamente sobre el escalón y Nadja lo agarró de los brazos y lo arrastró hacia adentro. Pesaba más de lo que parecía. Su ropa olía a bosque, a escarcha y a algo más, una fragancia vaga, como un recuerdo de infancia que se niega a tomar forma. Ahora, murmuró sentándolo en el banco junto a la estufa. Aquí tienes té caliente. Te mantendrás abrigado. Se quitó el abrigo de piel y lo envolvió en una manta gruesa. El rostro del hombre estaba oculto bajo una espesa barba y profundas y antiguas cicatrices que distorsionaban sus rasgos como si lo hubieran tallado con un cuchillo despiadado. Gracias, dijo con voz áspera, sosteniendo la taza con manos temblorosas. Pensé que no llegaría. ¿Cómo terminaste en medio de esta tormenta? Preguntó Nadja, echando más leña al fuego. ¿Te perdiste? No, respondió el hombre sacudiendo la cabeza. Me estaban persiguiendo. Vivo en el bosque en una cabaña. Era forestal. ¿Persecución? La preocupación le hizo un nudo en la garganta. OMS. Bandidos, dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Encontré su escondite por accidente. Ahora quieren callarme. Hablaba con una calma que contrastaba con la gravedad de sus palabras, pero había algo en su voz, una fuerza interior, forjada por años de soledad y privaciones, que ni el miedo ni el frío habían podido quebrar.
¿Puedo ayudar de alguna manera?, preguntó Nadja. ¿Llamar a la policía, tal vez? No, no es necesario. El hombre negó con la cabeza. Encuentro una manera. Solo necesito descansar un poco y luego me iré. No quiero involucrarla en esto. Donde en una noche como esa, ella replicó. Quédate al menos hasta el amanecer. Hay mucho espacio. Él la miró, cansado, pero sorprendentemente vivo. Había algo en esa mirada, una extraña familiaridad, como si lo conociera desde hacía décadas. Gracias, dijo suavemente. Mi nombre es Stepan. Stepan Ignatievich. Nadja. Ella extendió su mano. El hombre lo recogió y de repente su mirada se posó en su muñeca, donde una pequeña marca en forma de hoja de arce destacaba contra la piel. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué fue?, preguntó ella, alarmada. ¿No te sientes bien? No, es solo que... No apartó la vista del blanco. Mi hija tenía uno igual. Un rasgo familiar. Y su nombre también era Nadja. El corazón de Nadja se detuvo. Una extraña sensación la invadió, como si una pieza que siempre había estado fuera de lugar finalmente cayera en su lugar. Por eso su olor me resultó familiar. De ahí tus ojos. Perdí a mi hija hace 15 años, continuó Stepan con la voz quebrada. Su madre se la llevó. Entonces supe que habían muerto. Mi padre era ingeniero, dijo Nadja lentamente, como si las palabras pesaran toneladas. Viajó mucho por trabajo. Mi madre me llevó cuando tenía 10 años. Dijo que amaba su trabajo más que a nosotros. Se miraron sin poder decir lo que ya no había forma de negar. Había prometido traerme un osito de peluche del próximo viaje, su voz temblaba. Pero no tuvo tiempo. Mi madre me llevaba por la noche en secreto. Lo compré, susurró Stepan. El más grande que encontré. Él todavía la está esperando. Las lágrimas ardieron en los ojos de Nadja. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atascaron en la garganta. De repente Stepan palideció. Su mano, que sostenía la taza, cayó débilmente. Sus ojos se cerraron y comenzó a caer hacia un lado. ¿Lo que está sucediendo? Nadja se arrodilló a su lado. Stepan Ignatievich, despierta. El instinto profesional hablaba más que la emoción. Ella comprobó su pulso, débil pero regular. Su respiración era superficial, su piel estaba fría y tenía un tono azulado. Hipotermia, agotamiento, deshidratación. Nadja actuó con la precisión de quien ha salvado vidas entre escombros y ruinas. Acostó a Stepan en el desgastado sofá, lo cubrió con todas las mantas que encontró por la casa, colocó una bolsa de agua caliente a sus pies y, cuando recuperó brevemente el conocimiento, le hizo beber, gota a gota, un poco de té calentito y dulce. Toda la noche permaneció a su lado, sin cerrar los ojos, atenta a cada suspiro, a cada latido de su frágil pulso, cambiando compresas en las zonas de piel congeladas por el frío implacable. Pensamientos vertiginosos invadieron su mente como un enjambre, ¿es posible? Después de 15 años de silencio, de una separación impuesta por la crueldad del destino, la vida ahora, con la misma ironía, los reuniría bajo el mismo techo. ¿O fue simplemente una casualidad cruel, una marca de nacimiento, un nombre, una historia que se repitió como un eco distorsionado? Pero algo dentro de ella, una voz vieja y profunda, susurró con inquebrantable certeza, no es una coincidencia. Era aquel milagro del que Antonina Nikolaevna había murmurado al despedirse, persignándose en la frente, Dios no abandona a sus hijos, hija mía. Él proveerá. A medida que iba aclarando el alba, el sueño de Stepan se hizo más profundo, su pecho subía y bajaba a un ritmo constante, sus mejillas recobraban un tono sonrosado. Nadja observó ese rostro marcado por cicatrices y arrugas, un mapa de dolor y resistencia, y sin embargo tan familiar. La cara del padre. El mismo que llenaba sus sueños de infancia, cuando todavía creía que él la encontraría, la llevaría a casa, la salvaría de todo. Hogar. Palabra extraña. Durante años no tuvo uno, solo lugares donde vivió. Primero con la madre y sus compañeros de paso, luego en el orfanato gris, posteriormente en el alojamiento de estudiantes, y finalmente en aquel apartamento que se había convertido en una trampa.
Pero allí, en aquella vieja casa de madera, con el crujido de la leña de la chimenea y el crujido de las tablas del suelo, al lado de aquel hombre roto por el tiempo pero tan precioso, de pronto comprendió, aquel era su verdadero hogar. Aquel que había buscado toda su vida sin saber que lo reconocería no por su dirección, sino por el olor a pan caliente, por el sonido de una respiración tranquila, por la presencia de alguien que, sin necesidad de palabras, llenaba el vacío que llevaba en su interior. El crepúsculo matutino invadió la cabaña, pintando las paredes de sombras alargadas. La noche se resistió a retroceder, aferrándose a los rincones de la habitación con sus últimos jirones de oscuridad. Stepan abrió los ojos y sintió una inesperada ligereza, como si el peso de años de soledad hubiera sido arrastrado por el sueño. El cuerpo todavía dolía, pero el alma, el alma parecía respirar por primera vez en décadas. Volvió la cabeza y la vio, una mujer dormida en el sillón junto al sofá, el rostro sereno, casi infantil en la quietud del sueño. Una mano descansaba en el borde de la manta que lo cubría, y en su muñeca derecha, una inconfundible marca oscura en forma de hoja de arce resaltaba contra la pálida piel. Una ola de recuerdos lo golpeó con fuerza brutal. La esposa llevándose a la hija. Los años de búsqueda desesperada. El dolor que lo había consumido, la esperanza que se había ido extinguiendo gota a gota, hasta que solo quedó el vacío. Y sobre todo, la imagen de una niña pequeña, orgullosa, mostrándole la marca en su muñeca. Mira, papi, la nuestra es igual. Había tocado su propia piel, donde estaba dibujada la misma hoja de arce, idéntica, como un sello de sangre. Ahora allí, en esa cabaña perdida en el tiempo, el pasado y el presente chocaron con una violencia que lo dejó sin aliento. Stepan se apoyó en los codos, estudiando los rasgos de aquella mujer dormida. Los ojos marrones, la forma de los labios, la línea de la mandíbula, todo hacía eco de su propio rostro hace 15 años, antes de que la vida lo tallara con cuchillos de sufrimiento. Entonces, la duda y la esperanza lucharon dentro de él, destrozándolo desde adentro. ¿Podrías creer en este milagro? Que después de tanto vagar en la oscuridad, el destino lo había guiado precisamente a esa puerta, a ese umbral, donde lo esperaba su hija, la hija que había llorado, que había enterrado en su corazón. El miedo surgió de las profundidades, helado y paralizante. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si fuera solo una cruel oportunidad? O peor aún, ¿y si fuera ella, pero ella lo rechazara? Un hombre anciano y destrozado, un ermitaño que había abandonado la búsqueda, que no había podido proteger a su propia hija. Con cuidado para no despertarla, Stepan se levantó. Los muelles del sofá crujieron traicioneramente, pero ella se limitó a girar la cabeza, sin abrir los ojos. Se puso en silencio el abrigo de piel de oveja, recogió sus cosas y salió al porche. El alba tiñó la nieve de un delicado color rosa y el aire, cristalino y penetrante, quemó los pulmones. Respiró hondo intentando organizar sus pensamientos, calmar los temblores de sus manos. Caminó sin rumbo por el sendero pisoteado, solo para despejar su mente, para escapar de la tormenta que aullaba en su interior. El pueblo se despertó lentamente. De las chimeneas de algunas casas salía humo. A lo lejos, un perro ladró. El mundo era simple, predecible, a diferencia del huracán que asoló su alma. Stepan llegó a las afueras del pueblo, donde viejos robles se alzaban como un muro silencioso antes de que comenzara el denso bosque. Uno de ellos llamó su atención, robusto con el tronco partido en dos y un hueco profundo de la altura de un hombre. El recuerdo explotó sin previo aviso. 20 años antes él, Larisa y la pequeña Nadia habían venido a Sosnovka para visitar a la anciana tía de su esposa. En aquel momento Stepan todavía trabajaba en la fábrica de defensa, ahorrando cada copec para un futuro incierto. Por precaución o tal vez por premonición había escondido parte de sus ahorros en el hueco de aquel roble, envueltos en un paño empapado en aceite y protegidos por un plástico impermeable. Actuando más por instinto que por lógica, Stepan se acercó al árbol y metió la mano en el agujero. Los dedos se deslizaron sobre el áspero caparazón, profundizaron más, hasta tocar algo duro, envuelto en tela. Sacó el paquete y lo desdobló con manos temblorosas. Notas antiguas pero aún válidas. No es una fortuna, pero sí suficiente para empezar de nuevo. Permaneció inmóvil durante unos minutos, sosteniendo ese pedazo del pasado, antes de guardar el dinero en el bolsillo interior de su abrigo. Sabía lo que tenía que hacer. La única tienda del pueblo era una casa modesta con un cartel descolorido, productos.
Adentro olía a pan recién hecho, cereales y algo indescriptiblemente comestible. El dependiente, medio dormido, lo miró sorprendido al verlo tan temprano. ¿Qué deseas?, preguntó, reprimiendo un bostezo. Un poco de todo, respondió Stepan sacando los billetes de su bolsillo. Y tras una pausa, ¿tienes un osito de peluche? Para un niño. Nadja se despertó con un rayo de sol que le calentó la cara. Le dolía el cuello por la incómoda posición en el sillón. Se estiró y de repente recordó a su invitado de la noche. El sofá estaba vacío. Las mantas cuidadosamente dobladas sobre la almohada. No se veía ni el abrigo de piel del desconocido ni sus botas. Una extraña sensación la invadió, alivio y anhelo mezclados. Por un lado, había evitado dar explicaciones embarazosas a sus vecinos sobre la presencia de un hombre extraño en su casa. Por el otro, un dolor agudo como si hubiera perdido algo infinitamente precioso en el mismo momento en que lo encontró. Se acercó a la estufa para encenderla. En el plato frío algo brillaba, un pequeño objeto que no había estado allí antes. Lo recogió y contuvo la respiración. Una figura de oso tallada en madera, tan bien hecha que parecía viva. El animal se levantó sobre sus patas traseras y sus patas delanteras parecían abrazar a un amigo invisible. Algo se agitó en sus recuerdos, el olor a aserrín, unas manos grandes pero suaves guiando las suyas sobre la afilada hoja. Mira, Nadenka, así es como se hace. El oso debe ser amable para poder protegerte. Nadja se sentó en la silla sin apartar la vista de la escultura. ¿Será posible? Ese hombre al que protegió anoche podría ser él. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. Abrazó al oso contra su pecho como si lo protegiera. Luego, con determinación, se dirigió hacia la entrada. En el umbral estaba él, el invitado de ayer, pero ahora sin rastro de cansancio en su rostro. En una mano sostenía una gran bolsa de papel, en el otro, algo voluminoso envuelto en papel de estraza. Buenos días, dijo, y se le quebró la voz. Un momento. ¿Puedo entrar? Nadja retrocedió en silencio, dejando paso. Stepan entró y colocó la bolsa sobre la mesa con cuidado. Compré comida, explicó torpemente. Sus labios mostraban una sonrisa tímida, casi vacilante. Luego, con un gesto lento, le entregó el paquete más grande. Nadja desdobló el papel con dedos que le temblaban ligeramente y se quedó sin aliento. Entre sus manos descansaba un osito de peluche grande y suave, con sus ojos negros brillando como botones de ébano. No era nuevo pero sí impecable, como si lo hubieran conservado con cariño durante décadas, protegido del tiempo y del olvido. Prometí traerme uno así de un viaje de trabajo, murmuró Stepan con la voz ronca de la emoción. Hace 15 años. Lo compré pero cuando regresé, ya no estabas en casa. Nadja lo miró fijamente, incapaz de pronunciar una palabra. Un nudo le apretó la garganta, sofocando cualquier sonido. Las manos que sostenían al oso ahora temblaban incontrolablemente, como si el peso de esos años perdidos fuera demasiado para soportar. Stepan metió la mano en el bolsillo de su desgastado abrigo y sacó una fotografía amarillenta y con los bordes deshilachados por el tiempo. Se lo entregó con la misma cautela con la que alguien ofrece un fragmento de sí mismo. En la imagen, un joven con el rostro aún libre de las cicatrices que la vida le depararía después sostenía en sus brazos a una niña de 5 años, los dos riéndose de la cámara con una alegría que parecía desbordarse del papel. En la pequeña muñeca de la niña, una marca inconfundible, un lunar en forma de hoja de arce, idéntico al que Nadja todavía llevaba en su piel. Somos nosotros, dijo Stepan, y se le quebró la voz. En la casa de campo de mi padre. Tenías 5 años. Los dedos de Nadja se deslizaron sobre la foto como si pudiera, a través de ese toque, recuperar la calidez de ese momento robado por el tiempo. Te busqué, continuó, las palabras saliendo en sollozos reprimidos. Fui a todas las direcciones donde pude estar, envié solicitudes a la milicia, contraté detectives privados. 3 años después me enteré del incendio en la vivienda en Saratov, donde usted podría haber vivido. Entre los muertos había una mujer y un niño de su edad. Sin documentos. No hay forma de confirmarlo. Se le escapó un suspiro tembloroso. Creí que los había perdido para siempre. Observó a ese hombre frente a ella, anciano, marcado por la vida,
pero con los mismos ojos de la fotografía, aquellos que la habían llamado princesa cariñosa en las noches de cuentos antes de dormir. La desconfianza luchaba en su interior contra un deseo desesperado de creer. Fue demasiado. Demasiado parecido a un cuento de hadas, como un milagro que la vida real no suele conceder. Mami nunca dijo nada malo sobre ti, susurró Nadja con los ojos húmedos. Solo dije que amabas tu trabajo más que a nosotros. Que ella me llevó para darme una vida mejor. Se le escapó una risa amarga. Pero esa vida mejor nunca existió. Había pisos alquilados, alojamientos sucios, mudanzas constantes. Había hombres que aparecían y desaparecían. Luego mi madre enfermó. Stepan la miró sin pestañear, las lágrimas corrían sin pudor. Ella no te dijo que sacó los documentos secretos de la caja fuerte, ¿verdad? Su voz era un susurro lleno de dolor. Los diseños de la nueva arma. Ese hombre con el que se escapó trabajaba para la inteligencia extranjera. Usaron a Larisa para llegar a mi investigación. Cuando consiguieron lo que querían, la descartaron como basura. Las palabras de la madre moribunda resonaron en su memoria, me equivoqué tanto. Perdóname por todo. Ahora adquirieron un nuevo significado, una verdad cruel que Nadja nunca había sospechado. Durante años me culpé, confesó Stepan, con los puños cerrados como si todavía estuviera luchando contra fantasmas. Pensé que tal vez realmente había trabajado demasiado, te había prestado muy poca atención. Que tal vez Larisa hizo bien en irse. Pero tomar una hija, privar a un padre de su hijo, a un hijo de su padre. No terminó. Se volvió hacia la ventana, sus hombros temblaban con un sollozo ahogado. Nadja miró el oso de madera que tenía en las manos. Comenzaron a emerger recuerdos enterrados durante mucho tiempo bajo capas de dolor y distanciamiento, la voz de su padre leyendo cuentos antes de dormir, sus dedos señalando constelaciones en el cielo nocturno, el olor a aserrín mientras le enseñaba a tallar pequeños animales en madera. Tú me enseñaste a hacer osos así, murmuró, acariciando con los dedos las líneas rústicas del juguete. Decía que si el oso se quedaba amable, él me protegería. Stepan se volvió hacia ella y en sus ojos había un rayo de esperanza tan frágil como la primera helada de primavera. ¿Te acuerdas? En absoluto, admitió honestamente Nadja. Fragmentos. Pero son reales. Sé que lo son. Levantó la muñeca mostrando la marca en forma de hoja. Stepan se arremangó dejando ver el mismo lunar en su propia piel. Rasgo familiar, sonrió entre lágrimas. Mi padre, tu abuelo, también lo tuvo. Y su padre antes de eso. Definitivamente algo dentro de Nadja se estaba desmoronando, el muro de desconfianza y miedo que había construido, ladrillo a ladrillo, durante 15 años de decepciones. Con un movimiento vacilante como si temiera que todo se desvaneciera con el contacto, dio un paso adelante y lo abrazó. Así permanecieron mucho tiempo, dos seres solitarios que, contra todo pronóstico, se habían reencontrado. Dos corazones rotos por la vida, pero ahora, juntos, tenían la oportunidad de sanar. No puedo creerlo, susurró Nadja, alejándose lo suficiente para mirarlo a los ojos. ¿Cómo es posible? ¿Qué estabas haciendo en el bosque tan lejos de casa? ¿Por qué ahora? Stepan suspiró y su expresión se oscureció como el cielo antes de una tormenta. He vivido como un ermitaño en la taiga todos estos años, respondió con voz áspera. Reconstruí una cabaña forestal abandonada, cacé, recogí setas y bayas. Viví un día tras otro sin esperar nada del futuro. Hizo una pausa como si las siguientes palabras le costaran más de lo debido. Hace 3 días encontré bajo las raíces de un cedro antiguo una caja de metal con dinero y documentos. Pertenecía a una banda que operaba en la región. Me rastrearon, me capturaron. Mataron a un niño delante de mí, acusado de robar su producto. A mí también me iban a matar, pero logré escapar por un atajo secreto que había abierto años antes. Se pasó la mano por el rostro como si pudiera borrar las imágenes de su memoria. Aún me buscan. Hombres de ojos fríos y alma muerta. Si me encuentran, no dudarán. Se quedó en silencio y tragó saliva. Y ahora que te encontré. ¿Tienes miedo de que me afecten a mí también?, añadió Nadja con amarga comprensión en su voz. Él asintió. Necesitamos alejarnos de aquí. Lejos. Empezar desde cero.
Tengo dinero. Luchó con el bolsillo, donde todavía pesaba el contenido de la caja encontrada. No es mucho, pero es suficiente para empezar de nuevo. Pero primero, Nadja interrumpió con firmeza, primero, iremos a la policía con esos documentos que encontraste. No podemos simplemente huir y vivir con miedo por el resto de nuestras vidas. No más huir. Stepan la miró sorprendido. En sus ojos vio una determinación que no había visto en sí mismo desde hacía mucho tiempo. Tienes razón, admitió finalmente. No más huidas. Pero no a la policía local. En su mente se estaba formando un plan, una chispa de esperanza. Hay un hombre en Moscú, un antiguo colega. Trabaja en el comité de investigación. Puedo confiar en él. El hombre que los recibió tenía ojos afilados y prematuros hilos plateados en el cabello. No hubo ceremonias innecesarias. Cuando vio a Stepan, sus labios se curvaron en algo entre una sonrisa y una mueca de incredulidad. Korneev, hijo de puta, refunfuñó, estrechándolo en un abrazo que parecía una prueba de resistencia. Pensábamos que te habían eliminado por esas búsquedas. Muchos apuestan por ello. Sus ojos, fríos como el acero pulido, se deslizaron hacia Nadia. Stepan la presentó con un orgullo que no necesitaba palabras. Mi hija. La encontré después de 15 años. Molchanov escuchó su historia sin interrumpir, su rostro era una máscara de piedra. Solo los músculos de la mandíbula delataban tensión cuando se mencionaba el nombre de Kudryavtsev. Finalmente, con un gesto seco, abrió una carpeta digital en la computadora. Conozco bien a esta pareja, dijo con voz baja y cortante como una cuchilla. Valentina Sergeevna Kudryavtseva y su hijo, Víctor. 3 veces investigado por fraude inmobiliario. Siempre escaparon. Son profesionales. Su dedo golpeó la pantalla, mostrando fotografías que parecían sacadas de una pesadilla, rostros de ancianos, miradas en blanco, fechas de muerte sospechosas. Eligen a los solitarios, a los frágiles. Se ganan la confianza y luego los aplastan. O ayudarlos a irse. La pantalla mostraba a una mujer de 76 años, Elena Vasilievna Sorokina, que saltó desde la ventana al descubrir que su casa ahora pertenecía a los Kudryavtsev. Un hombre de 82 años, Anatoly Petrovich Zemin, murió de un infarto después de ser arrojado a la calle. Y Svetlana Igorevna Veselova, de 34 años, discapacitada desde pequeña, desapareció tras conocer a Víctor. Su casa se vendió por una naranja. Nadia se llevó la mano a la boca y saboreó la amarga bilis. Esta no era una historia. Era un espejo de lo que casi le pasó a ella. Yo te ayudaré, declaró Molchanov, su voz tan firme como el granito. Con la casa. Con los bandidos de la taiga. Están más conectados de lo que crees. Los meses siguientes fueron una guerra de papeleo y burocracia. La casa de Nadia había sido donada con una firma falsificada, tan bien hecha que requería experiencia forense. Stepan encontró a Vera Nikolayevna, una profesora jubilada que escuchaba los gritos nocturnos, las amenazas y los puñetazos de Víctor en la pared. Fui una cobarde, gritó mientras daba su declaración, con las manos temblorosas. Pensé que era una pelea de pareja. Pero hubo otros. La enfermera del centro de salud que notó los moretones de Nadia. El dependiente de la tienda que vio a Víctor arrebatarle el bolso de las manos. Colegas que escucharon sus murmullos sobre el infierno doméstico. Molchanov meneó la cabeza. Circunstancial. Necesitamos algo concreto. Hasta que apareció Egor Sidorov. Un antiguo compañero de bebida de Víctor, que se echó atrás cuando la invitación era para falsificar firmas. Me rompió 2 costillas, dijo Egor mientras sus dedos nerviosos retorcían su barba. Su madre está peor. Sonreí como si fuera un santo, pero mis ojos, como si ya hubiera visto el infierno y me hubiera gustado. Molchanov siguió a los Kudryavtsev hasta Tver, donde buscaron una nueva víctima, un jubilado solitario con un apartamento de 3 habitaciones. La prisión estaba en silencio. Hombres uniformados llamaron a la puerta de un departamento alquilado y el imperio de la mentira se derrumbó en cuestión de horas. Víctor se derrumbó en el primer interrogatorio. Era toda ella. Gritó salivando volando. Mi mamá. Ella eligió a sus víctimas, lo planeó todo. Yo solo actué.
Valentina Sergeevna se sentó erguida, con los labios apretados formando una línea blanca. Escuchar la traición de su hijo la dejó paralizada al principio. Entonces, una furia helada se apoderó de ella. ¿Quieres la verdad?, preguntó, su voz era un susurro mortal. Te lo cuento todo. Sobre Víctor estrangulando a Svetlana Veselova y enterrándola en el bosque. Del viejo Zimen, a quien dejó sin agua hasta que firmó los papeles. Sobre Irina Lavrova, encadenada en el sótano hasta que venda su casa. Stepan y Nadia miraban detrás del cristal unidireccional, con las manos entrelazadas. Las lágrimas de Nadia cayeron descaradamente. Eso es lo que pasa cuando el amor se convierte en enfermedad, murmuró Stepan con la voz ronca. Valentina amaba a su hijo. Pero ese amor era un cáncer que devoraba todo a su paso. El juicio duró 8 meses. Víctor fue condenado a 15 años por fraude, extorsión, agresión y asesinato. Valentina, debido a su edad y problemas de salud, salió con sentencia suspendida, una sombra encorvada, envejecida una década en unos meses. La mujer que manipulaba vidas apenas podía sostener su propio bolso. Nadia recuperó la casa. Pero las paredes aguantaban demasiado. Decidió venderlo e invertir en algo nuevo. Sola luchó contra los fantasmas del pasado, pero no contra la burocracia que la asfixiaba, documentos perdidos, procesos interminables. Fue entonces cuando apareció Alexei Petrovich Melnikov. Alto, desgarbado, con ojeras, como quien lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Un cirujano ortopédico de la misma clínica donde trabajaba Nadia, siempre callado, siempre presente. En los días más oscuros, él era quien la acompañaba a las oficinas de registro, quien sostenía sus papeles cuando le temblaban las manos, quien esperaba afuera de las audiencias con un café caliente. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, preguntó Nadia una vez, mientras el viento soplaba en su cabello. Alexei miró largo rato la carretera antes de responder. Hace 5 años perdí a mi esposa. La voz se quebró. Tony murió al dar a luz a nuestra hija, Masa. Una complicación que nadie vio. Tragó fuerte. Casi me vuelvo loco. Quería dejarlo todo, desaparecer. Si no fuera porque la madre de Tony ayudaba con el bebé, se volvió hacia ella. Cuando te vi por primera vez en el hospital, me acordé de ella. No por apariencia. Por el brillo. Esa terquedad por ayudar a los demás, incluso cuando el mundo te patea. Y cuando me enteré de lo que te hicieron, cerró los ojos. Quedarse de brazos cruzados sería traicionar su memoria. Traicionarme a mí mismo. Nunca se impuso. Nunca presionado. Sabía que Nadia necesitaba, sobre todo, reconstruir el vínculo con su padre. Pero su presencia era constante como la R. Artículo de un corazón que nunca falla. Los documentos del escondite de Stepan explotaron como una bomba, pruebas contra una red criminal que devastaba bosques, traficaba con animales y sobornaba a autoridades. Molchanov descubrió conexiones que conducían a armarios blindados. Algunos fueron arrestados. Otros cayeron antes de que les llegara la justicia. El dinero del escondite y la venta de la casa de Nadia dieron vida a un proyecto en Sosnovka, un centro de rehabilitación para ancianos abandonados y jóvenes que abandonaron los orfanatos. Antonina Nikolayevna, recientemente jubilada, abrazó la causa con un entusiasmo que la sorprendió incluso a ella misma. Es como si hubiera nacido de nuevo, dijo, organizando los medicamentos en el botiquín de la enfermería. ¿Qué necesita un anciano? Sentir que todavía tienes algo que ver con eso. Y aquí marcamos la diferencia. Stepan asumió la parte práctica, reparó casas abandonadas, instaló fontanería, creó un sistema. Stepan transformó lo que eran solo habilidades de ingeniería en herramientas para la transformación. En la taiga sus conocimientos parecían inútiles, pero allí, entre muros que él mismo construyó, se volvieron imprescindibles. El sistema de calefacción que diseñó no solo calentaba los espacios, generaba esperanzas. Pero fue en la transmisión de conocimientos donde encontró su verdadera misión. Con la paciencia de un maestro enseñó a los adolescentes a tallar madera, a tejer cestería y a crear objetos de corteza de abedul que parecían sacados de viejos cuentos. Los jóvenes que llegaban al centro los fines de semana y festivos, muchos de ellos marcados por la indiferencia del mundo, encontraban en sus manos ocupadas un refugio para la mente. Cuando los dedos bailan sobre la madera, el corazón se olvida de doler,
repitió Stepan, mientras mostraba cómo un bloque tosco puede convertirse en belleza. Y fue en ese momento cuando un niño vio su primera pieza terminada, que algo cambió dentro de él. La comprensión de que al igual que la madera, sus propias vidas pueden ser esculpidas, darles forma y significado. Nadezhda a su vez dividió su tiempo entre la rehabilitación de pacientes en la clínica del distrito y las noches en el centro, donde desarrolló un método revolucionario, ejercicios físicos suaves combinados con terapia ocupacional y sobre todo, el arte de escuchar. La soledad no se cura con medicamentos, solía decir, mientras ayudaba a la señora Valia, una de las primeras residentes, a amasar la masa para el pan que se compartiría en la cena. Te curas cuando alguien te toma la mano y te pregunta cómo estuvo tu día. Aquella mañana de septiembre, cuando Nadezhda cumplió 30 años, el sol parece haber conspirado a su favor. Los rayos dorados besaban las copas de los abedules y el ligero viento susurraba entre las hojas que caían como bendiciones sobre la tierra. En el patio del centro, una larga mesa cubierta con un mantel blanco mostraba el trabajo de muchas manos, panes aún calientes, puré de manzana brillante como el ámbar, tarros de miel que goteaban lentamente, dulce promesa de un invierno menos duro. Antonina Nikolayevna gobernaba la cocina con la autoridad de un general, mientras dos damas, antes silenciosas en los rincones de su residencia de ancianos, ahora reían mientras amasaban la masa. El sonido de la armónica de Duska de Mitya se mezcló con las risas de los niños, algunos del pueblo, otros del orfanato en manos de Alexei. Entre ellos, Masa, una niña de 5 años de mirada seria y un corazón que ya conocía demasiado bien la ausencia, corrió directa hacia Stepan. Él, en cuclillas junto al banco, estaba dando los últimos retoques a una pequeña figura de madera. ¿Hiciste el osito de peluche?, preguntó la muchacha, tirando de su manga con urgencia. Sí, princesa, respondió, sacando de su bolsillo la pieza que había estado guardando durante semanas. Mira, él baila. Masa le arrebató la figura con un grito de alegría, y Stepan la miró con una ternura que solo alguien que lo ha perdido todo y luego lo ha vuelto a encontrar puede entender. Esa niña, con sus deditos apretando el juguete, le recordaba a su propia Nadezhda cuando tenía 5 años, antes de que el mundo le enseñara a desconfiar. Al mediodía empezaron a llegar los invitados. Molchanov apareció con su esposa, llevando consigo un sobreoficial que parecía cargado de significado. Vecinos de casas cercanas acudieron con cestas de frutas y abrazos sinceros. Los colegas de Nadezhda de la clínica trajeron flores recogidas de sus propios jardines. Finalmente, como si el tiempo se hubiera detenido para resaltarla, entró la cumpleañera, sencillo vestido azul, trenza rubia coronando su cabeza como una corona de luz. Ahora sí, estamos todos aquí, dijo Stepan, levantando su copa. Su mirada recorrió la mesa, rostros marcados por el tiempo, otros aún suaves por la juventud, todos unidos por un hilo invisible tejido en ese lugar improbable. Miró a su hija, cuya pacífica sonrisa valía más que cualquier riqueza. Brindando, comenzó con una voz que llevaba el peso y la dulzura de quien ha llevado muchas cruzadas, por el camino que siempre nos lleva a casa, incluso cuando todavía no sabemos dónde está. Brindo por el camino que nos sacó de la oscuridad, por las manos que nos impidieron caer. Y por la esperanza. Aquí brillaron sus ojos, no solo por mi hija, sino por esa fe tenaz que nos mantiene adelante, incluso cuando todo parece perdido. A su lado, Alexei entrelazó sus dedos con los de Nadezhda. Ella no se alejó. Más tarde, cuando cayó la noche y las linternas iluminaron el patio como luciérnagas atrapadas en la tierra, Nadezhda se asomó a la habitación donde dormía Masa. La niña abrazó con fuerza el osito de peluche, el mismo que Stepan había guardado durante 15 años, esperando el momento para regalárselo a la hija que nunca conoció. En la estantería de al lado, una escultura de madera, un oso con las patas extendidas, como si quisiera abrazar al mundo entero. Stepan apareció en la puerta. Durmiendo, susurró. Nadezhda asintió. Sabes, confesó en voz tan baja que solo el viento podía robarle las palabras, a veces me despierto por la noche y tengo miedo de que todo esto sea un sueño. Que todavía estoy en ese apartamento con Víctor al otro lado de la pared, y que nada de esto, tú, el centro, esta gente, realmente existe. Stepan atrajo a su hija hacia él con firmeza. Esto es real, Rodnaya. A veces la vida nos da una segunda oportunidad. Y nos la merecemos. Afuera, las hojas caían en silenciosas piruetas, anunciando el otoño. Después vendría el invierno, pero ya no daba miedo. Dentro de esas paredes, el calor era permanente.
Y el camino que conducía hasta allí, antes estrecho e incierto, ahora se ensanchó, una invitación abierta a cualquiera que necesitara refugio, un hombro, un nuevo comienzo.